Antes, cuando vos comprabas un juego, el juego era simplemente eso, un disco, una caja, muchas horas de desvelo, muchísimo. Pero vos antes solo lo instalabas, siquiera si hacía falta, y jugabas, sin parches, sin esperar actualizaciones y sin mil mierdas. Ahora si compras un juego, compras una promesa vacía, un parche de día uno de 30 o 40 gigas, servidores hechos mierda el primer fin de semana y rendimiento horroroso. Entonces surge la pregunta que muchos nos hacemos: ¿se volvieron incompetentes las desarrolladoras? ¿La industria está decayendo? No. La realidad es bastante más rara. Primero, aclaremos algo importante para no caer en exageraciones. Todos los videojuegos tienen un bug. Todos, hasta el Super Mario 27000. Siempre los tuvieron, obviamente, y los seguirán teniendo. Incluso muchos clásicos tenían errores. La diferencia es que esos errores eran pequeños o simplemente no había manera de corregirlos después. Hoy en día, cuando decimos que un juego se lanza roto, normalmente hablamos de otra cosa. Problemas graves de rendimiento, caídas de FPS constantes y bugs que impiden siquiera avanzar. Uno de los casos más famosos fue Cyberpunk 2077, o sea, qué mítico esa mierda. No era un mal juego, ni mucho menos, a día de hoy es un juegazo, pero su lanzamiento fue extremadamente problemático, especialmente consolas y computadoras base. Ese momento hizo que muchos jugadores empezaran a decir: algo va como el c. Pero esto no empieza aquí. Ese fue solo el punto donde el problema se hizo imposible de ignorar. Ahora vamos al punto. Un juego ya no se lanza cuando está completamente terminado. Se lanza cuando el calendario lo exige. Y eso jode. Eso jode mucho. Las fechas de salida no las decide únicamente el equipo técnico, las decide la presión de los inversores y un vergo de mierda. Grandes compañías como Electronic Arts o Ubisoft no operan solo bajo criterios creativos, tienen metas trimestrales, tienen compromisos financieros y tienen expectativas de accionistas. Cuando se acerca una fecha límite importante, como la temporada navideña o el cierre del trimestre, retrasar un juego puede significar millones en pérdidas. Entonces ocurre algo muy simple: se prioriza que el juego funcione, no que esté perfectamente pulido. Se arreglan los errores críticos y se dejan detalles menores para después. Y eso a veces es muy después. Y esas mierdas hacen el lanzamiento dejar de ser el final del desarrollo y se convierte en el inicio de la etapa comercial. Pero hay otro factor que puso patas arriba a la industria: la distribución digital. Antes, cuando los juegos se vendían principalmente en formato físico, lanzar algo defectuoso era un desastre permanente. No podías mandar un parche de 20 gigas, no podías arreglar sistemas enteros tras la salida, por razones obvias. Y hoy sí, hoy puedes lanzar un juego y seguir desarrollándolo después. Parche de día uno, actualizaciones semanales y mil mierdas. La posibilidad de corregir después cambió la mentalidad de lanzamiento, no porque los desarrolladores sean irresponsables, sino porque el sistema ahora lo permite. Si sabes que puedes arreglarlo después, la presión por perfeccionar todo a la hora del lanzamiento disminuye. A eso se le suma otro modelo que transformó la lógica del mercado: los juegos como servicios. Ya no todos los títulos buscan ser una experiencia cerrada, muchos están diseñados para evolucionar durante años. Temporadas, eventos, pases de batalla, el puto Fortnite, todo el mundo lo conoce, por Dios. En este contexto, el lanzamiento no es el producto final, es la base sobre la que se construye el negocio. Algo similar ocurre en Early Access. La idea original del acceso anticipado no es para nada mala, de hecho es bastante original. Permite financiar el desarrollo y recibir retroalimentación real, pero también normalizó pagar por algo que aún no está completo. El ejemplo más extremo es Star Citizen, que lleva más de una década en desarrollo, sin una versión final cerrada. No todos los casos son así, obviamente, pero el concepto de juego terminado se volvió más flexible. Ahora bien, ¿significa esto que la industria está muriendo? No necesariamente. También es cierto que los videojuegos actuales son muchísimo más complejos que los de hace 15 o 20 años. Mundos abiertos, sistemas interconectados, físicas avanzadas, juego cruzado entre plataformas y mil movidas. La complejidad técnica murió enormemente, y cuanto más complejo es un sistema, hay más probabilidad de que algo falle. El problema no es solo técnico, es estructural, porque el modelo actual incentiva a lanzar antes de perfeccionar. Si el juego vende bien en preventa, si recupera inversión en la primera semana, si los jugadores aceptan que ya lo arreglarán, entonces el sistema funciona exactamente como fue diseñado. Y aquí viene la parte incómoda: los jugadores también formamos parte de ese ciclo. Las preventas masivas, la compra impulsiva en el día uno, la defensa automática de compañías, toda esa mierda reduce el incentivo para retrasar lanzamientos, porque desde el punto de vista financiero el riesgo es menor. Los videojuegos no salen incompletos porque los desarrolladores no sepan hacer su trabajo, salen incompletos porque el sistema actual premia la velocidad sobre la perfección, porque el calendario pesa más que el pulido, porque ahora es posible arreglar después, y mientras ese modelo siga siendo rentable, seguirá siendo poco común. El problema no es que los juegos ya no salgan terminados, el problema es que redefinimos lo que significa terminado.
Y quizá la pregunta ya no es por qué salen así, sino qué tendría que pasar para que no lo hicieran. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda, porque es fácil señalar a las empresas, es fácil señalar a los estudios y es fácil decir, ya no hacen juegos como antes. Pero el problema es un poco más estructural. El desarrollo de videojuegos modernos es absurdamente complejo. Un mundo abierto actual puede tener millones de líneas de código, sistemas de física, iluminación dinámica, inteligencia artificial y un montón de cosas. Antes, un juego salía para una sola consola, hoy puede salir para una computadora con miles de combinaciones distintas de componentes, consolas actuales, consolas de generación pasada como PC4 o Xbox One, versiones optimizadas, servicios en la nube y cada variable nueva es una oportunidad más para que algo falle. Esto por supuesto no justifica lanzamientos en mal estado, no jodan, pero explica por qué es más difícil y más jodido alcanzar la estabilidad total. Ahora añadamos otro elemento, el marketing moderno. Hoy un videojuego puede anunciarse 5 años antes de salir, cinemáticas espectaculares, promesas ambiciosas, entrevistas hablando del sistema y cosas así. El hype empieza mucho antes de que el juego esté siquiera terminado. Y cuando el marketing crea una expectativa gigantesca, retrasar el producto se vuelve más complicado, porque no solo estás retrasando un juego, estás afectando campañas, acuerdos comerciales, eventos y accionistas. Y muchas veces en lugar de retrasarlo un añito más, se decide lanzarlo y corregirlo después. Me recuerda a algo, pero hay algo todavía más interesante. Muchos juegos que hoy recordamos como ejemplos de redención salieron con problemas. No Man's Sky es uno de los casos más claros. Su lanzamiento fue duramente criticado por su contenido ausente y promesas incumplidas, pero años después, tras múltiples actualizaciones gratuitas, el juego cambió radicalmente su reputación. Lo mismo pasó en menor medida con Cyberpunk, que tras expansiones y parches terminó convirtiéndose en una experiencia mucho más estable y completa. Y aquí aparece un fenómeno curioso. La industria aprendió que es posible recuperarse, que un mal lanzamiento no siempre destruye un proyecto, que el tiempo puede arreglar la percepción pública y eso cambia el nivel de riesgo. Ahora bien, ¿significa eso que todos los lanzamientos actuales son desastrosos? No. Sería muy falso decir eso. Hay estudios que retrasan proyectos solo para asegurar la calidad. Hay ejemplos positivos constantemente, pero también es innegable que se volvió mucho más común ver títulos que necesitan meses o incluso años para alcanzar el estado que muchos esperan en el día 1. Y eso cambia la relación entre el jugador y el juego. Antes comprabas algo terminado, ahora compras algo en evolución. A veces mejora y a veces no. Entonces volvemos al punto inicial. Los videojuegos no salen incompletos porque la industria está llena de incompetentes. Salen así porque el modelo actual lo permite, porque el lanzamiento ya no es el final del desarrollo, es el comienzo del ciclo de vida comercial. Y mientras el sistema recompensa esta estrategia, va a seguir pasando, por huevos. Pero aquí viene la pregunta importante. Si las empresas responden a incentivos económicos y los incentivos económicos dependen del comportamiento del consumidor, ¿quién tiene realmente el poder de cambiar esto? ¿Las compañías o los inversores o nosotros que decimos cuándo comprar, qué apoyar y qué tolerar? Porque tal vez el problema no sea únicamente que los juegos ya no salgan terminados. Tal vez el problema sea que aceptamos que no lo estén. Y la pregunta real no es ¿por qué los lanzan así? La pregunta es ¿seguiríamos comprándolos si no lo hicieran?